Jesús le contestó: Yo te aseguro que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3. Pero él insistía: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los demás decían lo mismo. Fueron luego a un huerto llamado Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: Siéntense aquí mientras hago oración. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Empezó a sentir terror y angustia, y les dijo: Tengo el alma llena de una tristeza mortal. Quédense aquí velándome. Se adelantó un poco, se postró en tierra y pedía que, si era posible, se alejara de él aquella hora. Decía: Padre, tú lo puedes todo. Aparta de mí este cáliz. Pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Volvió a donde estaban los discípulos y al encontrarlos dormidos, dijo a Pedro: Simón, ¿estás dormido? ¿No has podido velar ni una hora? Velen y oren, para que no caigan en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se retiró y se puso a orar, repitiendo las mismas palabras. Volvió otra vez y los encontró dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño, pero no sabían qué contestarle. Él les dijo: Ya pueden dormir y descansar. Basta. Ha llegado la hora. Miren que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está cerca el traidor. Todavía estaba hablando cuando se presentó Judas, uno de los 12, y con él gente con espadas y palos, enviada por los sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado una contraseña diciéndole: Al que yo bese, ese es. Deténganlo y llévenselo bien sujeto. Llegó, se acercó y le dijo: Maestro, y lo besó. Ellos le echaron mano y lo apresaron. Pero uno de los presentes desenvainó la espada y de un golpe le cortó la oreja a un criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y le dijo: Salieron ustedes a apresarme con espadas y palos, como si se tratara de un bandido. Todos los días he estado entre ustedes enseñando en el templo y no me han aprendido, pero así tenía que ser para que se cumplieran las escrituras. Todos lo abandonaron y huyeron. Lo iba siguiendo un muchacho envuelto nada más con una sábana, y lo detuvieron, pero él se soltó la sábana y se le escapó desnudo. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote y se reunieron todos los pontífices, los escribas y los ancianos. Pedro lo fue siguiendo de lejos hasta el interior del patio del sumo sacerdote y se sentó con los criados cerca de la lumbre para calentarse. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban una acusación contra Jesús para condenarlo a muerte y no la encontraban, pues aunque muchos presentaban falsas acusaciones contra él, los testimonios no concordaban. Hubo unos que se pusieron de pie y dijeron: nosotros lo hemos oído decir: yo destruiré este templo edificado por hombres, y en 3 días construiré otro no edificado por hombres. Pero ni aún en esto concordaba su testimonio. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le preguntó a Jesús: ¿No
¿Eres tú el Mesías, el Hijo del Dios bendito? Jesús contestó: Sí lo soy. Y un día verán cómo el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso, y cómo viene entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote se arrancó las vestiduras exclamando: ¿Qué falta hacen ya más testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle y tapándole la cara lo abofeteaban y le decían: Adivina quién fue. y los criados también le daban de bofetada. Mientras tanto, Pedro estaba abajo en el patio. Llegó una criada del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose, lo miró fijamente y le dijo: Tú también andabas con Jesús Nazareno. Él lo negó diciendo: Ni sé ni entiendo lo que quieres decir. Salió afuera hacia el zaguán y un gallo cantó. La criada, al verlo, se puso de nuevo a decir a los presentes: Ese es uno de ellos. pero él lo volvió a negar. Al poco rato, también los presentes dijeron a Pedro: Claro que eres uno de ellos, pues eres Galileo. pero él se puso a echar maldiciones y a jurar. No conozco a ese hombre del que hablan. Enseguida cantó el gallo por segunda vez. Pedro se acordó entonces de las palabras que le había dicho Jesús: antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3, y rompió a llorar. Luego que amaneció, se reunieron los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno, para deliberar. Ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Este le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió: Sí lo soy. Los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo: ¿No contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Jesús ya no le contestó nada, de modo que Pilato estaba muy extrañado. Durante la fiesta de Pascua, Pilato solía soltarles al preso que ellos pidieran. Estaba entonces en la cárcel juntando a Barrabás con los revoltosos que habían cometido un homicidio en un motín. Vino la gente y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato les dijo: ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? porque sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato les volvió a preguntar: ¿Y qué voy a hacer con el que llaman rey de los judíos? ellos gritaron. Crucifícalo. Pilato les dijo: Pues, ¿qué mal ha hecho? ellos gritaron más fuerte. Crucifícalo. Pilato, queriendo dar gusto a la multitud, le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de mandarlo azotar, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y reunieron a todo el batallón. Lo vistieron con un manto de color púrpura, le pusieron una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a burlarse de él, dirigiéndole este saludo: ¡Viva el rey de los judíos! Le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y doblando la rodilla se postraban ante él. Terminadas las burlas, le quitaron aquel manto de color púrpura, le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Entonces forzaron a cargar la cruz
Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: fue contado entre los malhechores. Los que pasaban por ahí lo injuriaban, meneando la cabeza y gritando: anda, tú que destruyes el templo y lo reconstruyes en 3 días, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Los sumos sacerdotes se burlaban también de él y le decían: ha salvado a otros, pero a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz, para que lo veamos y creamos. Hasta los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda aquella tierra se quedó en tiniebla hasta las 3 de la tarde. Jesús gritó con voz potente: Eloí, Eloí, lema sabachthani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: Miren, está llamando a Elías. Uno corrió a empapar una esponja en vinagre, la sujetó en una caña y se la acercó para que bebiera, diciendo: vamos a ver si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. El oficial romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo: de veras este hombre era hijo de Dios. Había también allí unas mujeres que andaban mirando todo desde lejos, entre ellas María Magdalena, María, la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé, que cuando Jesús estaba en Galilea lo seguían para atenderlo, y además de ellas otras muchas que habían venido con él a Jerusalén. Al anochecer, como era el día de la preparación, víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro distinguido del Sanedrín, que también esperaba el reino de Dios. Se presentó con valor ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó que ya hubiera muerto y, llamando al oficial, le preguntó si hacía mucho tiempo que había muerto. Informado por el oficial, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana, bajó el cadáver, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro excavado en una roca y tapó con una piedra la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, se fijaron en dónde lo ponían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy todos los textos están muy claros y la lectura de la pasión nos lleva a nosotros a ver qué es lo que vamos a celebrar esta semana, qué es lo que pasa, qué es lo que va a acontecer. Y en esto también nosotros reflexionamos. Podemos quedar nosotros alterados,
disgustado con los que llevaron este juicio a Jesús y decir: ¡qué barbaridad! Ellos conocían poco de Jesús, había poca instrucción propia, poca formación de este pueblo, que un día clama: bendito el que viene, hosana, y otro día, manipulado, va a decir: crucifícalo. Pero nosotros hemos sido formados desde la catequesis, la primera comunión, para bautismo, para todas estas charlas formación que vamos llevando en pequeñas comunidades, la lectura de la Eucaristía que vamos haciendo cada domingo, cada día de la semana. Nosotros vamos conociendo, ya conocemos quién es Jesús, ya sabemos cuál es la misión de Jesús. Vino para manifestarnos la misericordia del Padre. Esa es la voluntad. Sin embargo, de nuestra parte hay un desconocimiento en el corazón. Las actitudes de pecado que podemos tener. Poner en el lugar que le corresponde a Dios mi impulso, mi instinto, mi pecado. Y eso es lo que Jesús viene a reclamar. Al acercarnos nosotros a la celebración, venimos en ese sentido de humildad. Reconozco mi miseria. Perfecto, primer paso. El segundo es pedir perdón. El tercero es hacer la voluntad de Dios, mejorar y superar. Entonces, ahora que nos ponemos en ese lugar, ¿qué es lo que yo debo de mejorar y superar? Mi fe está firme, mi fe está anclada, o mi fe es volátil, va y viene. El mundo, la sociedad que tenemos hoy, trata de arrancarnos a Dios del corazón y trata de ofrecernos fantasías. Entonces, si yo tengo firme mi fe, voy a saber distinguir la realidad con la fantasía. La fantasía pasa, hay que poner otra, y la realidad de Jesucristo es lo que decimos en la carta a los hebreos: Cristo ayer, Cristo hoy y Cristo siempre. Pero ese Cristo no es tan bien como el mundo nos lo va a enseñar, el que viene a castigar, el que viene a destruir. Es al contrario, el que viene a amar. Y por eso en el texto dice: siento un dolor, siento una angustia, pero he venido para él, para salvarme. ¿Y qué es lo que le da fuerza a Jesucristo? El amor al Padre y el amor a nosotros. Y nosotros somos los perfectos, somos los santos. No, somos los pecadores, somos los débiles, y justo por eso nos ama. ¿Por qué existe la misericordia? Porque existe miseria, o sea, la miseria es el pecado. Dios es misericordioso, pero Dios nos sigue ofreciendo a nosotros ese perdón y esa misericordia. Entonces la Semana Santa es renovar mi compromiso. Y fíjense cómo concluí haciendo la renovación de las promesas.